Muy buenos días, esto es Radio INA. Yo soy Salvador Rueda y les doy la más cordial bienvenida. La Secretaría de Educación Pública, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, los invita a acompañarnos en esta emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. El tema que hoy nos ocupa es el ferrocarril en la época de Porfirio Díaz. Nos acompaña para esta emisión y para este programa nada menos que la doctora Emma Yáñez Rizo, que es una de las especialistas en el estudio del ferrocarril, pero no solo del problema del ferrocarril como una cuestión historiográfica, sino de la identidad de las máquinas, de los ferrocarrileros, de los lugares a donde se hacían los talleres, donde se arreglaban, todo lo que tiene que ver con el ferrocarril como ente físico. Ella es historiadora de la Dirección de Estudios Históricos. Bienvenida, Emma. Hola, buenos días. Quisiera comenzar con una pequeña reflexión, Emma. Leí en uno de los informes presidenciales de Porfirio Díaz, si no estoy mal, el de 1894, que él hacía una comparación entre la cantidad de kilómetros que había cuando él entra como presidente en 1876 y los que él en este abril del 94 estaba dejando ya como balance. Y eran casi 10 veces más en kilometraje. Él hablaba que había tomado la presidencia con una línea tendida de ferrocarriles de aproximadamente 570, 600 kilómetros de vía. Para 1894 eran más de 5,000. Y después en su informe presidencial de abril de 1910, él habla de 19,000 y tantos kilómetros, casi 20,000 kilómetros de líneas férreas, que suena rapidísimo. Entonces, cuando hemos oído que el ferrocarril era el gran orgullo del porfirismo, creo que no estamos hablando de un lugar común, estamos hablando de que realmente el régimen se sentía orgulloso de algo a lo que le había puesto mucha atención, que era el asunto del ferrocarril. Podemos empezar desde el principio y podemos ubicarnos con los primeros kilómetros de ferrocarril en México. ¿Qué nos puedes contar? Pues mira, ahora sí que venimos casi a contradecirnos. Lo que me encanta de lo de Porfirio Díaz es que en realidad él no inicia la construcción de las vías férreas y los principales trazos, incluso las concesiones, están hechas previamente a que Porfirio Díaz esté en el poder. Lo que él hace es justamente expandir esas líneas férreas, ¿no? Yo creo que la gran contribución de Díaz, digamos, fue esa voluntad de lograr expandir las líneas férreas, desde luego, hacia, hacia el norte, a través de una serie de mecanismos que no solo incluyeron las prestaciones a las compañías extranjeras, hubo muchas concesiones a los gobiernos de los estados e incluso a particulares. Lo que él hace es permitir que todo esto se amarre finalmente y logre un desarrollo muy, muy, muy intenso. Entonces, bueno, ya lo iremos matizando a lo largo de la plática. Lo que para mí sí es la gran contribución de Porfirio Díaz, bueno, es permitir este desarrollo vertiginoso de las líneas férreas, pero sobre todo la constitución en 1908 de la empresa Ferrocarriles Nacionales de México. Digamos que ese sí va a ser un mérito exclusivamente del gobierno de Díaz. Entonces, volviendo a los primeros tramos, ¿no? Lo interesante es que en el siglo XIX, en el mundo en general, desde luego en Europa, había todo un mito en torno al ferrocarril, ¿no? Era el alma del progreso, era todo. Parecía que tenía voluntad propia. Tendías una línea y el progreso llegaba inmediatamente, ¿no? Entonces, fue una voluntad de la mejora del país, se centró en eso, en la construcción de vías férreas, de liberales, de conservadores, de el conjunto de la sociedad. Y es muy, muy interesante ver cómo, a pesar de la guerra civil, está este empeño continuo en el tendido de las vías férreas, ¿no? Entonces, el primer tramo
que entra en operaciones a mediados del 19, en 1850, y va de Veracruz al Molino. O sea, empieza del puerto hacia adentro, por decirlo así, y a la inversa, de el ferrocarril de Guadalupe, que iba de la Ciudad de México a la villa. Entonces la idea era primero el de Veracruz, ¿no? Comunicarse con Veracruz, y empieza de los dos lados, del centro hacia el Golfo y del Golfo hacia el centro, avanzando muy, muy lentamente, ¿no? ¿En qué año? En 1850 es la concesión el del Molino, al Veracruz al Molino, y el de la Villa es de 1857. Ambas, esa línea va creciendo poco a poco, tramo tras tramo, hasta en 1873 ya constituir el ferrocarril mexicano. Entonces, digamos que hay un crecimiento paulatino, esforzado, poco a poco, ¿no? Fueron líneas que se iban construyendo con muchos esfuerzos, manejadas inicialmente con capital nacional, incluso diseñadas por ingenieros mexicanos, y cada tramo era una fiesta. De Guadalupe, bueno, es una absoluta fiesta, igual el que llega al Molino. Entonces, en medio de esta turbulencia, el mérito es casi colectivo, ¿no? Por ejemplo, quien pasaron por la presidencia de la República entre 1850 y 73, bueno, ¿qué te digo, no? Lo sabemos, Mariano Arista, Santana, Comonfort, Juárez, Lerdo de Tejada. Entonces, Juan Álvarez antes. Sí, exacto. Sí. O sea, entonces, para no hablar de los presidentes conservadores que aparte eran de 2 días, ¿no? Sí. Que uno llegaba uno, el otro volvió a llegar Santana, Entonces, lo interesante es que en medio de toda esta revuelta, hay una línea continua de un sueño colectivo, que es que el progreso viene acompañado del ferrocarril. Entonces, sea como sea, continuemos con el tendido de las vías férreas. Pero de alguna manera es verdad. Es decir, el progreso llegaba, y con eso porque llegaban nuevas ideas, la gente sabía que ahí había manera de hacer negocios, comerciar, moverte. Mira, lo que es muy atractivo para quienes estudiamos, digamos, que las líneas férreas, es que es como meterte en los sueños de otros. Como si de repente cayeras, ¡pum! Así medio de película de Woody Allen, y dije, este cuate, ¿con qué está soñando? Pues los furgones, el trazo de la línea es un sueño de un ingeniero, ¿no? Por dónde debe de ir efectivamente una línea férrea. El sueño de un constructor es tener un taller donde se puedan construir carros, ¿no? Los trabajadores crearon toda una cultura en torno al ferrocarril, ¿no? Los trabajadores de vía tienen una especialidad diferente que los maquinistas o que los mecánicos. Se transforman los pueblos. Lo que nunca pensabas que pudiera salir al mercado, pues sale al mercado. Y lo que a mí es lo que me ha atraído muchísimo es cómo las locomotoras prácticamente cobran vida en sí mismas, ¿no? Son un monstruo divino que va abriendo camino, y que desde mi punto de vista, a diferencia de otras máquinas, como que inmediatamente se integra al paisaje, ¿no? Siempre son motivo de fiesta, de recibimiento, de jolgorio, de banda musical, porque son parte de este sueño que tuvo sus asegúnes. En parte era cierto y en parte tenía límites, como todo. Sí, claro, tenían un costo. Como todo sueño, ¿no? Pero yo creo que para la gente del común, la gente de los pueblos cercanos por donde pasaba el tren y hacían una estación, realmente se les abría las posibilidades de muchas cosas. Y a otros no, se les abría el infierno, me imagino. Se les abría el mundo del conocimiento. Entonces, lo que yo veo es como, digamos, el silbido de una locomotora de vapor entra en competencia con las campanas de la iglesia, ¿no? Sí. La medida del tiempo cambia en el campo y en las ciudades por la presencia de las estaciones y de las máquinas, ¿no? Tiene ahora la misma precisión el reloj de la estación que antes el llamado a los diferentes momentos de la liturgia, de las misas y de la hora de las iglesias. Entonces es un juego, digamos, de manejo del tiempo y de manejo de la vida cotidiana, ¿no? Claro que vino acompañado también de muchos accidentes. Lo cierto es que el primer tendido de las vías férreas vino acompañado evidentemente
de accidentes, tanto pues, por la inexperiencia de algunos trabajadores como por el funcionamiento propio de las máquinas, que funcionaban con carbón, en fin, con una serie de... que eran como unos juguetitos. O sea, las primeras máquinas, no sé, me recuerdan casi al carrito de camotes, ¿no? Se parecen a los carritos de camotes, entonces de repente pues estallaban, explotaban, había accidentes por aquí y por allá, pero se fue conformando esta red poco a poco, y desde luego Díaz lo que hace es potencializar ese desarrollo, ¿no? Pero bueno, lo potencializó en serio, En serio. porque si para el 76 había poco menos de 600 kilómetros y 20 años después tienes 5.000 kilómetros, quiere decir que efectivamente hubo una política pública dedicada a eso. De hecho, en ese informe, Díaz hace una comparación con el desarrollo del ferrocarril en Argentina y en Brasil, que estaban por abajo de México. Y a mí eso siempre me llamó mucho la atención desde que lo conocí hace algunos años, porque se contraponía a un discurso que fue además muy efectivo para el periodo revolucionario, es decir, para el final del porfirismo, para desmentir de alguna manera al optimismo porfiriano, que era el de Kenneth Turner diciendo, no, bueno, no está por arriba de Brasil ni de Argentina, pero los números, si somos claros, y bueno, yo no soy precisamente un defensor del periodo porfiriano, pero tampoco soy alguien que lo tiene como un estigma. Y si yo veo los números, creo que el gobierno porfiriano tenía razón en la cantidad de kilómetros y de vías y de posibilidades que abre al México moderno. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, en esta frase que hace un poco al pasar, diciendo, bueno, fuera de la costa del Pacífico, del litoral del Pacífico, dice, si no estoy mal, todo México ya está comunicado y comunicamos las zonas tropicales con las zonas serranas, con las zonas de la mesa central, y entonces podemos mover mercancías de diferentes lugares y las regiones de México se conocen a sí mismas. Eso debemos tenerlo en cuenta porque para los que hemos estudiado la revolución, de otra manera no entenderíamos el por qué la revolución tiene este efecto tan avasallador geográficamente. Es a través de las vías férreas, es decir, de alguna manera el viejo régimen, como se le decía, sembró la semilla de su destrucción y el nacimiento del nuevo. Y el asunto del litoral pacífico, pues en realidad lo vino resolviendo hace 50 años López Mateos. Es decir, hay una geografía tan agreste que no permite que sea nada más la decisión política de don Porfirio, sino también los inversionistas, la gente que está detrás de esta máquina viva de la que tú estás hablando. Por eso es tan importante el ferrocarril. Detrás de ello hay un ejército de inversionistas, de trabajadores, pero también de pedagogos, de maestros, de libros, de misioneros, etcétera. Estamos hablando de realmente la revolución industrial. El ferrocarril es el vehículo de la revolución industrial. ¿O cómo la ves? Sí, mira, te voy a decir mi punto de vista. Es muy interesante en la etapa previa digamos, a que Porfirio Díaz asume el poder, cómo se empiezan a crear pequeños ferrocarriles con empresarios locales, ¿no? O con los gobiernos de los estados. Por ejemplo, en 1858 se inaugura el ferrocarril de Tacubaya, con un constructor, con Luis Hameken, que además construye una locomotora en los propios talleres. Yo creo que es la primera locomotora construida en México. Es contracción de carne, de sangre, de sangre, pero es una locomotora construida en México. El ferrocarril de Chalco se inaugura en 64. En 66 ya da servicio a San Ángel. Todo este mundo que conocemos hoy de ciudad se movía también con ferrocarriles. En 69 se inaugura el ferrocarril de Tlalpan. Muchos de ellos, te digo, movidos con tracción de sangre. En 69 es llega decir, con animales, Ajá, es decir, con tracción, animales. sí. Sí. En 69, 1869 llega el ramal a Puebla,
con Benito Juárez. Además, la anécdota que Benito Juárez usa el vagón de Maximiliano como para decir a ver quién manda, ¿no? Llega a Puebla inaugurando el tramo trepado en el vagón de Maximiliano. En 72, el ferrocarril de Toluca a Cuautitlán. ¿Qué quiere decir? Que había todo un impulso nacional hacia la construcción de ferrocarriles. Lo que pasa posteriormente, que es lo que es muy atractivo, es que se va creando toda una red a partir de los gobiernos de los estados y de las regiones específicas de donde se necesitaba ese ferrocarril para ayudar, desde luego, a los capitales locales, a la salida de mercancías y a las zonas agrícolas. Cuando me dicen, es que Porfirio Díaz tendió las vías hacia el norte y creó la dependencia hacia los Estados Unidos, pues parcialmente es cierto. De hecho, la red férrea se conforma con todos estos pequeños ferrocarriles que finalmente son absorbidos por estas grandes compañías, claro. Básicamente por la necesidad de una inversión de capital fuerte que permitiera un acelerado crecimiento ferroviario. Pero de hecho sí responde, digamos, a los intereses nacionales del periodo de cada una de las regiones y a las fiestas acompañadas de ellas. Y además eran ferrocarriles tecnológicamente todavía un poco rudimentarios, muchos de vía angosta, como ya dije, de tracción de carne, con locomotoras de pocas ruedas, alimentadas de carbón. Entonces, cuando llega el Porfiriato y se une hacia el norte, hay una inversión fuerte de capital que permite a la vez una mayor capacidad del material rodante. Entonces, el conocimiento mismo del país, de geógrafos, de ingenieros, viene acompañado de esta expansión de las vías férreas. El país está fascinado consigo mismo. Entonces, en la literatura hay innumerables crónicas que van narrando, wow, qué maravilla, todo esto es nuestro, todo esto somos nosotros. Entonces, y desde luego también en el paisaje, claro. En la crónica, en el paisaje, en la pintura, pero sobre todo en la geografía, en el conocimiento de los geógrafos, de biólogos, o sea, un impulso a las ciencias sin duda tuvo, y crea una nueva cultura laboral, y al mismo tiempo una nueva cultura obrera en el sentido de la lucha por la capacitación, ¿no? O sea, es muy interesante ver conforme va creciendo este ferrocarril, muchos que eran campesinos pasan a formar parte de los talleres y posteriormente pelean por la capacitación para ser trabajadores ferrocarrileros, ¿no? Que es todo un tema, el de la lucha por la mexicanización del personal, porque en medio de todo este romanticismo de las máquinas y de las locomotoras, quienes tenían los mejores puestos, desde luego eran extranjeros, simplemente pues porque era un medio de transporte recién introducido en México. Y bueno, vamos a regresar un poquito en el tiempo a los primeros años del ferrocarril. Para poder hacer los trazos de las líneas férreas, se necesitaba atravesar por tierras que eran propiedad de la nación y que habían sido propiedad de los pueblos. Hay litigios, tú conoces esta parte, que hubiese, por ejemplo, pueblos campesinos que se opusieran a que pasara la línea férrea por sus lugares, ¿o no? Porque sabemos que los hacendados no, ellos son promotores de que existan las líneas férreas, incluso los más conservadores. Pero en los pueblos campesinos... Mira, recuerda que, por ejemplo, es una pregunta muy general, ¿no? O sea, en todo el país no sabría decirlo. Pero el primer ferrocarril, por ejemplo, el ferrocarril mexicano, hay quien incluso, por ejemplo, en el tramo de Esperanza, dona parte de sus tierras, los pueblos mismos, por un acuerdo del pueblo, para que llegue y para que pase el tren por ahí. Ahora, acuérdate también que toda la zona de Veracruz era muy insalubre, ¿no? O sea, lo que era el puerto antes de la llegada del ferrocarril era un lugar lleno de epidemias. De hecho, no sé cuántos franceses murieron en el intento de la construcción del ferrocarril. Entonces, realmente no eran zonas muy habitadas. Desde luego no había un reparto agrario, ¿no? Entonces, no lo creo muy conflictivo en ese sentido, de que hubiera ya una propiedad de la tierra establecida que viniera a cortar
el ferrocarril, ¿no? Más bien eran zonas muy insalubres, sobre todo el puerto, que ya en la subida, digamos, hacia Orizaba eran otro tipo de ciudades y que en ciertas áreas siguieron un poco el trazo de los caminos coloniales, ¿no? Ok. Y si caminamos un poco para adelante, uno de los emblemas del ferrocarril porfiriano son las estaciones. ¿Qué nos puedes platicar sobre la arquitectura de las estaciones, cómo se diseñaron? Efectivamente, lo primero que ves es que es una arquitectura que no se parece a la de las zonas Ujú. por donde van llegando. Yo conozco, por ejemplo, eh, pues estaciones de ferrocarril en la zona de Michoacán, en la zona del Estado de México y de cerca de Toluca o de la zona de Puebla y todas son iguales, siempre siguen un patrón que es distinto a la arquitectura local. Eh, ¿Cómo eran aceptadas? ¿Cómo se construían? ¿Por qué se defendían? ¿Todavía existen? Eh, ¿Cómo las defiendes como algo tuyo? Yo creo que las estaciones se volvieron parte de la vida cotidiana del pueblo, la casa de todos, ¿no? El que viene, el que se va, el comercio, las cartas. La estación es un espacio de uso colectivo, ¿no? Y de uso colectivo abierto. Digamos que lo pongo otra vez el paralelo con lo que es la iglesia. La iglesia es un espacio sagrado de uso colectivo privado, devocional. La estación, por el contrario, es un espacio de uso colectivo abierto, donde respiras, donde llegan cosas nuevas, donde corres riesgos, se va el amor, regresa el amor, etcétera. Hay un gran archivo, ahora sí que era el comercial, en el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos en la ciudad de Puebla, justamente de planos de estaciones. Hay un censo y un libro que se llama tal cual Las Estaciones, de un recorrido por todos estos magníficos edificios a lo largo de las líneas férreas, que son eso, son un punto de encuentro de ideas, las ideas de la Revolución Mexicana. En la misma estación se bajaba Porfirio Díaz, Madero, Zapata, en fin, ¿no? Son un punto de encuentro de ideas, de mercancías, de, de cartas, digamos que son un espacio democrático. Y al mismo tiempo hay una variedad arquitectónica en la producción de estas estaciones. Por ejemplo, en Puebla puedes encontrar el tipo casi neoclásico, que es la del mexicano, o los ingleses, que tienen una estación de piedra gigantesca y divina. Lo interesante es que tienen o pueden tener una lectura doble, desde mi punto de vista. Tienen un mundo hacia las ciudades, hacia los pueblos, que generalmente incluye, por ejemplo, el restaurante, generalmente hoteles, y un parque para que tú llegues, tomes otra vez un coche en aquel momento de mulitas y todo hacia la pensión, que es este mundo sorpresivo, el que llega, la mujer a la que le encanta recibir a su ser querido, en fin. Y hay otro mundo que es, digamos, hacia adentro, que es el mundo de los patios, ¿no? El mundo de los patios, el mundo de la carga, el mundo de los talleres y el mundo de las locomotoras. En este otro mundo, digamos, se incluye también, ahora sí que a traspatio, el mundo obrero, ¿no? Se desarrollan las casas de los trabajadores, las piqueras, las pulquerías, y se va creando toda una cultura. Por ejemplo, las pulquerías las bebidas tienen nombre de herramientas de los trabajadores ferrocarrileros, el tornillo es una medida, en fin, ¿no? Entonces, es una lectura doble de la ciudad. Entonces, las ves por un lado, o se piensa, por ejemplo, la de Puebla, daba en lo que originalmente se llamó Calle Juárez, y empiezan a desarrollarse a pocos cuadras de ahí grandes hoteles, posteriormente el Paseo Bravo, muy cerca del Zócalo, el mundo de los señores que llegan con su sombrero elegantísimo, y hacia la otra parte, pues el mundo laboral, ¿no? El mundo de las máquinas, su reparación, que además causa una gran fascinación a los trabajadores. De hecho, viven más tiempo con las locomotoras que con sus esposas, están en el camino, ¿no? Entonces se vuelven parte de su relación emocional, ¿no?
Bueno, como los marinos y sus barcos, claro. Eh, yo recuerdo que en alguno de los textos que tú escribiste hace algunos años hablabas efectivamente de las estaciones como un espacio de socialización. No recordaba que lo que me estás platicando ahora de los alrededores, del paisaje que van cambiando las locomotoras, pero básicamente en términos de un paisaje urbano, citadino. Y vas creando núcleos de población nuevos, que habían sido campesinos, ahora son obreros especializados, etcétera. Eh, ¿Tú recuerdas a partir de cuándo hay también la construcción de zonas habitacionales para los obreros ferrocarrileros? Yo creo que en cada tendido férreo, paralelamente empezó a existir esa zona habitacional Pero para los básicamente en las trabajadores. ciudades Es que las ciudades, por ejemplo, Torreón se crea por el ferrocarril, ¿no? Hay pueblos que ya están constituidos y que con la llegada del ferrocarril, digamos, en la propia estación, pues vive el jefe de estación, por ejemplo, ¿no? Llega la familia del jefe de estación. Por ejemplo, inicialmente con el arribo de los trabajadores extranjeros como maquinistas, les crean zonas específicas para que puedan vivir estos personajes, los superintendentes de división. Entonces, se crea en torno a las estaciones pues, toda esta elite, se puede decir, de trabajadores con sus propias costumbres. Además, comían lo que comían allá. Entonces, se crean restaurantes específicos claro. para este asunto. Un maquinista correspondería a un ingeniero petrolero de hoy, ¿no? Eran Sí, claro. gente de mucho nivel, de mucha categoría y muy elegantes. Eran gente, digamos, con todo un rito en torno a su trabajo. Se crea una vestimenta muy particular, el reloj de bolsillo, la gorra, todo eso que lo vemos así como en las películas, era real. Entonces era toda una aspiración llegar a y además dominaban a una gran fiera, que era la locomotora de vapor, ¿no? Bueno, estábamos hablando, Perdón, sí, incluso se crean hospitales particulares ya. para los trabajadores, ¿no? Para los trabajadores extranjeros. El interoceánico, por ejemplo, en Puebla tiene uno, el mexicano tenía, creo que otro. En fin, es una ciudad entera la que se empieza a generar en torno a Al este tendido desarrollo. de esta historia. Yo recuerdo algún texto de la historiadora María Eugenia Fuentes, que fue compañera nuestra en estudios históricos, nunca va a ser suficientemente llorada, que ella trabajó a los grupos de protestantes que iban llegando precisamente junto con las familias de los obreros ferrocarrileros, básicamente los extranjeros, pero la iglesia protestante va creciendo también a un lado de las líneas férreas. Realmente cambia la mentalidad y la geografía política y humana en México a partir del ferrocarril. Y al mediodía del porfirismo, lo que empezamos a notar, y eso, si no estoy mal, te lo leí a ti en alguno de tus Ya no me textos, voy a acordar, ¿eh? bueno, eh, bueno los empresarios que antes habían sido empresarios, comerciantes, etcétera, empiezan a invertir en líneas férreas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo está el mundo de la inversión en el tiempo del florecimiento porfiriano, digamos los 90 y primera década del siglo XX, con los inversionistas mexicanos y extranjeros en torno al ferrocarril? Mira, yo creo que ahí sí titubearon los mexicanos. Acuérdate, estamos hablando de un periodo que apenas está saliendo de la guerra. No era una inversión segura. Era una inversión muy atractiva, como que era emocionante, ¿no? Entonces, ¿quiénes invierten? Los que tienen ya inversiones en otras áreas. Por ejemplo, si tienen inversión sobre todo en haciendas, en pulque. Por ejemplo, pienso en Fresno, en caso de la ciudad de Puebla. Él tiene sus haciendas, necesita sacar su material, entonces hace ciertas inversiones en ferrocarriles. Porque el ferrocarril requiere una inversión muy fuerte, digamos, en material rodante y en vías, que no es tan fácil de recuperar a corto plazo. Entonces, es más segura una hacienda, es más segura una mina, un pequeño comercio, y siento que no había el capital suficiente en México
como para aventurarse solo a la inversión en el ferrocarril en sí mismo, ¿no? Entonces, generalmente tenían ya otras áreas de inversión y le apuestan al ferrocarril para tratar de sacar sus productos. Entonces, todos estos pequeños ferrocarriles que te mencioné al principio, incluso los gobiernos de los estados, tienen un poco esa intención, ¿no? Son los comerciantes, son por ejemplo los textileros, los que dicen invierto en el ferrocarril para sacar los productos, pero siempre acaban, con casi todos los casos, teniéndole que pedir a los gobiernos estatales ayuda en la inversión. Yo creo que ese fue un motivo para que, digamos, Díaz, que estaba a favor también de este crecimiento de gobiernos de los estados y del capital regional, apostara por una inversión fuerte que solo podía venir, digamos, en ese periodo del capital extranjero. Entonces, lo interesante de lo que pasó ahí es que, digamos, que los límites que quisieron, así como hubo beneficios, los límites que quiso poner el porfiriato para las compañías extranjeras, que era básicamente el asunto de las tarifas, no lo cumplen las compañías extranjeras. Son compañías extranjeras que compitían en sí mismas en Estados Unidos, contra sí mismas. Entonces, al llegar a México, el asunto de las tarifas no lo cumplen y siguen compitiendo desaforadamente, o sea, con el, ¿cómo le llaman? El capitalismo voraz, y se empiezan a destruir a sí mismas también, acá, a pesar de haber hecho esa inversión tan fuerte. Entonces, yo creo que el motivo, digamos, de esa apuesta por el capital extranjero fue la falta de una liquidez que requiere de ser muy sustantiva en el caso de las líneas férreas. Es una inversión muy fuerte cuya recuperación no es de corto plazo, a menos que tengas evidentemente mucho capital. Lo que pasó además, que también es muy atractivo, es que haz de cuenta que al principio el mismo flujo de producción era menor, ¿no? ¿Por qué? Pues tú produces para la demanda que tienes. Entonces, al empezar a existir el ferrocarril, esa demanda va creciendo y tu capacidad va siendo mayor. Por lo tanto, el propio ferrocarril se va desarrollando más, ¿no? Entonces, digamos, no creo que haya sido falta de voluntad hacia el capital nacional, sino de falta prácticamente de liquidez, ¿no? Bueno, quiero recordarle a la audiencia que estamos platicando con la doctora Emma Llanes sobre el ferrocarril en la época porfiriana. Emma, yo recuerdo hace algunos años haber leído también a Kenneth Clark. Está hablando básicamente de historia del arte. Pero en su libro Civilización, cada vez que quiere hacer mención de la audacia como la medida de del éxito, dice es el espíritu americano. Y el ejemplo es el de los inversionistas norteamericanos tendiendo líneas férreas y haciendo túneles a la mitad de las montañas y de las sierras. Dice, ese es el espíritu que realmente ha movido al mundo moderno. Son los inversionistas norteamericanos los que empiezan a ver hacia México la posibilidad de tener un espacio de ganancia amplio, la oportunidad de hacer negocios. Y de hecho, también durante el florecimiento porfiriano, hacen una línea férrea que liga a todo México, del centro de México, hacia los Estados Unidos. ¿Podrías platicarnos alguna cosa, platicarnos a los que no somos conocedores del tema, cómo es esta línea que atraviesa la frontera y un poco cómo se internacionaliza ahí México? Mira, la audacia, en el caso de México, por ejemplo, en la línea del ferrocarril mexicano no intervinieron norteamericanos, ¿no? Es capital francés, es capital inglés y son ingenieros mexicanos. Si tú haces el recorrido en ese tramo, es impresionante lo que hicieron. Y no fue una iniciativa Americana. norteamericana en lo más mínimo, ¿no? Como te decía, las líneas férreas hacia el norte, digamos, que luego hubo 3 ferrocarriles norteamericanos que las ligaron, se compusieron en realidad de trazos ferroviarios que ya estaban hechos, incluso en servicio, algunos por gobiernos de los estados, con participación de ingenieros mexicanos. No hicieron cambios sustanciales ni grandes novedades en torno al trazo
ferroviario. Creo que el trazo ferroviario se lo debemos básicamente a ingenieros mexicanos, ingleses, franceses, y desde luego intervinieron los norteamericanos en el último jalón. Este asunto de los túneles y toda esta obra, yo creo que la parte más espectacular es el ferrocarril mexicano, que no fue de capital norteamericano. La audacia sí estuvo en decir, la audacia, y para bien y para mal en México, es decir, las materias primas están allí y tenemos que tener acceso a esto. La audacia está en decidir hacer esa fuerte invención bajo condiciones muy benéficas para ellos. Por ejemplo, el no pago de impuestos para la introducción de maquinaria extranjera, las concesiones a 100 años y muchos beneficios de parte de, digamos, se lo pusieron un poco en bandeja de plata, ¿no? Entonces, sí es un mérito, esa inversión, pero muy, digamos que muy a su conveniencia, por decirlo así. Luego, por cierto, trató de menguar esas facilidades tratando de controlar las tarifas. Y ahí estuvo el quiebre con las empresas. De hecho, el Estado pretendía controlar las tarifas y con los ingresos de esas tarifas lograr expandir las vías férreas hacia el sur y tratar de unir los dos océanos. Pero estaban en pleito unas compañías norteamericanas contra las otras, el central contra el nacional y el internacional, de tal manera que nunca aceptaron ese control tarifario. De hecho, ese es el elemento que movió al gobierno de México a decir, entonces, si no me vas a pagar, pues vamos a platicarlo de otra manera. Porque este pleito, entre las propias compañías, hizo que estas mismas compañías, a pesar de la fuerte inversión que habían hecho, empezaran a entrar en quiebra. Entonces, de hecho, lo salvó de la quiebra el gobierno de México con la creación de los Nacionales de México. Y con la creación de este Ferrocarril Nacional de México, de alguna manera la dependencia tecnológica se pudo subsanar. Ya platicabas tú que hubo máquinas construidas aquí, pero la dependencia de estos ferrocarriles con respecto a la tecnología extranjera, ¿se pudo subsanar con los talleres mexicanos? Mira, lo que es interesantísimo es cómo funcionan los Nacionales de México, digamos, de 1908 a 1914. Porque de hecho, en ese periodo de tiempo, empiezan a funcionar con números negros la empresa. Le pagan la lana que le deben a las compañías extranjeras y como ya logran tener el control de las tarifas y cobrar lo que realmente se debía cobrar y cómo se debía cobrar, empiezan a realizar inversiones y crea Limantur una propuesta, un plan que tenía desde antes, desde 1898, tanto de producción de material rodante como de expansión de las vías férreas. Y están en esas. De hecho, en 1912 se empieza a construir la primera locomotora nacional, aparte del juguete anterior, por ahí de 1900, que se llamaba la 40, la locomotora 40, y se inicia la construcción de material rodante, además de rieles en Fundidora Monterrey. Y ahí es cuando los agarra la Revolución Mexicana. Entonces, además, ya para ese entonces, el personal había logrado ser en su conjunto personal mexicano, ¿no? Después de una huelga de los trabajadores norteamericanos y de una lucha permanente por la capacitación. Entonces, si a mí me preguntaran cuál es digamos que la aportación del porfiriato en torno a los ferrocarriles, más que a la expansión de las líneas férreas, que yo siento que ya estaba empujada, creo que es la creación de los Nacionales de México. Con un cálculo muy bien hecho de años de José Ives Limantur, el ministro de Hacienda. Sí, exactamente. Porque para saber si el quiebre, el punto de quiebre estaba en las tarifas y en el manejo de las tarifas y no en la inversión en tecnología o los sueldos de los trabajadores diferenciado, los extranjeros o los mexicanos, pues se necesitó un estudio muy puntual. Sí, no, eso fue impresionante. Yo creo que la valoración que hicieron fue, sí podemos pagar. Bueno, claro que ellos tenían 51 con 49, sí podemos pagar, podemos controlar las tarifas y la mexicanización del personal nos conviene no solo desde el punto de vista, digamos, social, sino también desde el punto de vista económico, ¿no? O sea, el pago en moneda extranjera, en dólares, es un asunto, y el pago en pesos por el simple cambio de la moneda en unos periodos que también estaba muy convulsionado
el asunto monetario beneficiaba también a la empresa. Entonces, de hecho, los trabajadores ferrocarrileros, hacia 1912, 10 pues, que empieza todo el periodo revolucionario, ellos acaban de tener una gran conquista. Y esa gran conquista es poder tener ya los puestos de los trabajadores extranjeros de primer nivel, que no era cosa fácil, acceder a esos puestos de trabajo conforme a exámenes ya escritos en español. Entonces, están en ese gran triunfo, están empezando a construir locomotoras y a construir carros cuando estalla la revolución. Claro. Entonces, claro, nos gusta mucho todo este mito en torno al ferrocarril mexicano y la revolución, pero de hecho lo que los trabajadores quieren, ferroviarios en ese momento, es paz. Lo que quieren es estar tranquilos y poder acceder a estos puestos de trabajo y poder demostrar la eficiencia en la empresa por ellos, con el trabajo de ellos mismos. Y claro, lo logran hasta 14, que entonces ya la empresa ahí ya se vuelve caótica por todo el asunto. Pues de la guerra también. De la guerra, claro. Pero fíjate que ahorita que lo estás mencionando, recuerdo la entrevista que hizo Alicia Olivera al que fuera presidente Emilio Portes Gil, que está en Estudios Históricos, esta entrevista, y la acaba de reeditar el INA en un libro sobre testimonios del siglo XX mexicano. Portes Gil habla bien de Porfirio Díaz, o sea, un presidente con un discurso absolutamente socialista. Portes Gil habla muy bien de Porfirio Díaz con respecto a la nacionalización y la creación del ferrocarril mexicano, diciendo fue un acto de justicia, pero además un acto de inteligencia. Y es por esto que ahorita nos estás explicando. Realmente hubo una inversión en los valores en donde México salía realmente beneficiado. Lo que lo quebrantó fue la guerra. Ese es mi punto de vista. Yo creo que cuando hablamos, se suele decir mucho de la supuesta ineficiencia de las empresas estatales. Bueno, el caso de los Nacionales de México, de que se funda a que se inicia toda esta convulsión revolucionaria, es ejemplar en el buen funcionamiento de la empresa. Desde luego se les criticó mucho que de hecho salvaron de la quiebra al ferrocarril central, pero de eso dependía que pudiera seguir el funcionamiento ferroviario, porque los norteamericanos extendieron su conflicto entre empresas a México. Entonces todos los opuestos acuerdos jurídicos y legales se los pasaron, como dirían, por el arco del triunfo. Entonces lo que Limantour dice después es que ya no se puede seguir así porque no tenemos los recursos ahorita que tendríamos que tener con las tarifas para continuar con un desarrollo, un tendido ferroviario hacia los otros lugares, ¿no? Uniendo los océanos y hacia el sureste. Entonces hay un plan que creo que es de 1898, el tendido de vías férreas de Limantour, que finalmente se logró hacer hasta el cardenismo. Claro. Pero el plan básicamente estaba trazado con Limantour. Al mediodía del porfirismo. Sí, es muy interesante. Fíjate que ahorita que dices sobre las críticas, efectivamente hay una corriente historiográfica muy cargada hacia un lenguaje marxista que criticaba al porfirismo por haber salvado a las empresas que estaban a punto de quiebra, pero cuando uno ve cómo funciona el capitalismo, yo recuerdo en los libros de Brodel, Bienes, en realidad la intervención estatal lo que hace es aprovechar estos puntos de quiebra, estas coyunturas económicas, para poder dar el paso siguiente. Realmente no es más que un mecanismo propio del capitalismo de aprovechar que el otro se está cayendo. Eso es, pues el capitalismo tiene esa característica, es un poco canibalesco. Ni modo, o sea que fue inteligente por parte de Limantour. No quiso salvar a su antiguo dueño, sino quiso aprovechar que el otro ya se iba a ir. Y creo que para poder entender esta historia y esta decisión hay que ponerse en los zapatos de ellos, no nada más en los del historiador de lejos. Fíjate que a mí me llama la atención y yo misma me sorprendí cuando medio lo fui descubriendo, y lo ha desarrollado con mucho detalle Arturo Brunstein en sus investigaciones, que realmente yo creo que hubo un periodo, por lo menos en ferrocarriles, lamentablemente no lo conozco en otras empresas,
del nacionalismo económico de Porfirio Díaz. Él quería, ellos, digamos, constituir una empresa nacional con cuyos ingresos se permitiera continuar con una expansión de las líneas férreas y además con capital ya de inversión del Estado, retroalimentándose y con personal mexicano. Que si eran explotados o no, bueno, sí, o sea, las leyes, no puedes inventar que es una persona que no es, ¿no? Ni en otros lados del mundo había otra cosa. Exacto, o sea, El no. Transiberiano era más o menos lo mismo. Bueno, Arturo Gunstein, que valdría mucho la pena entrevistarlo desde luego, lo que dice incluso es que le gana la partida a Estados Unidos, ¿no? En el sentido de, no, espérame. Nosotros vamos por un nacionalismo económico mientras ellos están matándose unas compañías entre ellas. Contra las otras, ¿no? Y vamos ahora a platicar un poco de estas otras historias. Nos comentaste un poco, lo dejé pasar, lo de la máquina, la del 40. De estas anécdotas de los talleres y de los números para darle nombres a las máquinas y esta idea de que finalmente el maquinista y su equipo viven más en la máquina que en sus casas. Yo recuerdo que tú tienes muchas anécdotas de esto. Platícanos algunas del periodo porfiriano. Mira, la 40, digamos, se empieza a construir, claro, en base a planos de locomotoras norteamericanas, adaptado a las condiciones nacionales en 1912. El ingeniero en jefe, digamos, es un norteamericano y el superintendente o al revés, el superintendente es un norteamericano y el ingeniero es Pedro C. Morales. Esta máquina se termina de construir en 13. Sale a camino y en 14, o sea, en pleno conflicto revolucionario, es expuesta en una exposición de inventos ferroviarios. Entonces, es increíble como a partir, por lo menos de 1899, los propios obreros empiezan a patentar sus inventos. Empiezan a patentar sus inventos e incluso a donarlos a la empresa, además de construir esta locomotora 40 y posteriormente se construirá Fidelita en 1942, ¿no? Entonces, hay toda una línea de estos trabajadores que están orgullosos de ser ferrocarrileros, de donar sus inventos y sus conocimientos a la empresa. Yo hice un rastreo en el Archivo General de la Nación, tengo un plano muy largo, pues un cuadro de todos estos aportes de los trabajadores y estos inventos y estas innovaciones. Y no eran, digamos, hechizos, eran en tiempo y forma, para piezas muy específicas de la máquina. Porque aunque la revolución industrial, como bien dices, llegó con el ferrocarril, de hecho se hace en talleres separados, ¿no? Para hacerla, puedes hacer, ¿cómo te lo explico? Digamos que sigue siendo artesanal porque sigue dependiendo del operario la construcción de las piezas de la máquina y su funcionamiento. Los que hacen la caldera, los que hacen las zapatas, los que hacen los fluces que van adentro de la máquina, siguen dominando, son máquinas herramienta, diríamos así. Entonces, conociendo el camino, saben exactamente qué se les necesita cambiar, como tú a tu coche, para que funcione mejor. Entonces, hay innumerables registros de patentes, de ingenieros, de obreros, de trabajadores, y en medio del conflicto bélico se inaugura la locomotora 40 y la exposición de inventos nacionales ferrocarrileros con vísperas a crear una empresa, digamos, nacional ferroviaria. Entre otros, de los ingenieros inventores está el Pascual Ortiz Rubio, que inventó, entonces ingeniero, que inventa un aparatito para que le pudieras, así como en el metro te aparece estación fulana, pero manual, donde le pudieras ir cambiando al lugar donde estabas ubicado. Entonces lo patenta y hay todo un revuelo en torno a qué sí y a qué no. Y parte de estos inventos sí funcionaron. Y haz de cuenta, en los talleres de Aguascalientes, el invento de fulano de la máquina Trujano operaba y ahí seguía funcionando. Entonces, creo que es una historia muy rescatable, ¿no? Toda esta vocación de los trabajadores, no solo por una lucha sindical o laboral de demandas conocidas como las 8 horas, etcétera, sino por querer trabajar. El derecho a querer trabajar, a producir para la empresa. Pues, creo que de este periodo porfiriato esa es una
particularidad. Y este otro tipo de obreros que son los que van tendiendo las líneas férreas, que casi nadie habla de ellos, que son ejércitos de trabajadores que van pues clavando los durmientes y van armando los rieles, que llegan hasta chinos, y hay poblaciones chinas en el norte de México que llegaron junto con los trabajadores que van haciendo estos tendidos. ¿Qué nos podrías platicar? Normalmente, esos sí son los más mal pagados, ¿no? Y muchos de ellos combinaban, digamos, labores agrícolas con el tendido del ferrocarril. A diferencia de los otros obreros a los que me he referido, digamos, no tienen lo que diríamos una base, un trabajo continuo, ¿no? Sino que según el lugar por donde se va tendiendo la vía férrea, se van estableciendo cuadrillas de trabajadores, generalmente reclutados de las labores agrícolas, muchos se sabe, los chinos o japoneses, y presos. Claro. O sea, muchos presos trabajaron, vamos, a la tendida que era un trabajo pues muy duro, ¿no? Imagínate lo que pesa un riel, lo que pesa un durmiente. Hay pocos testimonios de vida de los trabajadores rieleros, de los peones, de los peones de vía. Creo que Sergio Hernández Galindo tiene algunos testimonios de japoneses que trabajaban en estos tendidos. En todos estos tendidos. Y sí sería muy interesante lograr pues hacer también esa parte, ¿no? De historia oral, digamos, de recuperación de testimonios. Sí, aunque ahora ya es un poco difícil para agarrar a los porfirianos, pero sí debe haber por ahí cuadernos y testimonios de otro tipo, en donde habla de las condiciones de higiene, exactamente de los presos, etcétera. Sí, las familias me refiero más bien, ¿no? Que, pues sí, opera peón de vía y aquí está nos acordamos de esto, del otro. ¿Qué uso político, además del meramente discursivo, le dio Porfirio Díaz al ferrocarril? Yo creo que no solo Díaz, sino cada gobernador que lograba concluir un tramo era un triunfo político, ¿no? Te decía al principio de este sueño en torno al progreso, siempre unido al ferrocarril. Entonces una manera de decir yo soy el progreso era la inauguración del tramo ferrocarrilero, ¿no? O de la estación. Y de la estación, sí. Claro. Entonces siempre fue acompañado de fiestas, bombo y platillos, desde la República Restaurada hasta, bueno, desde luego Díaz, ¿no? El orgullo de Díaz de haber logrado todo, unir ese país, pues fue un triunfo político, desde luego. Desde luego que lo imaginó que su triunfo político sería parte de su derrota, ¿no? Como bien se dice, pues la Revolución Mexicana se hizo en las vías férreas, ¿no? Y después los gobiernos posrevolucionarios también se hicieron en las vías férreas. Yo recuerdo haber leído ahí en los apuntes de Cárdenas sus giras presidenciales, sí, eran de meses, porque agarraba el tren Olivo y meses estaban fuera. Ajá. Fíjate que hay unas crónicas muy, muy interesantes de Gutiérrez Nájera, donde critica el ferrocarril. Dice, qué manera tan horrible de viajar. No se siente nada. No, es como estar en la sala de tu casa y luego llegar a otro lado. Qué aburrido. Entonces, eso fue un poco lo que pasó con el ferrocarril. Se volvió la casa. Estamos hablando de los años 90 del siglo XIX. Sí. Se volvió una casa completa. O sea, tenía comedor, tenía asientos, imagínate la diferencia con ir en el brincoteo de la carretita, ¿no? De la diligencia. Entonces, y efectivamente eso fue el ferrocarril. O sea, el tren presidencial, digo, es como llevarte los pinos de un jalón al otro lado, y tu triunfo, pues es ese, claro, ¿no? Tú eres el ferrocarril, casi tu oficina. Entonces, llevas, el poder mismo eres tú en el ferrocarril. Entonces, estas crónicas de Gutiérrez Nájera, por eso me caen tan en gracia, porque para él al contrario, decía, bueno, olvídense de la felicidad de asomarte y ver con calma el paisaje. Aquí vas rapidísimo. Entonces, le parecía que tenía poco encanto eso, y por lo tanto organizaban unas secciones bohemias de primer nivel adentro
no hay nada que ver afuera, pues dedícate a echarte tus tragos, ¿no? Porque ya afuera todo pasa muy rápido. No lo disfrutas. Sí. Sí. Ahorita estamos platicando un poco del tren presidencial, que claro, estamos ya en una época posterior, pero platícanos algunas anécdotas de esto. Pues fíjate que eso sí no sé. No tengo. No, tú debes escribir un texto de eso. Sí, yo escribí por ahí Ah, pues algo. tú Sí. platícame a mí. No, no, luego te lo cuento. Bueno, ¿qué leyendas populares se relacionaron con el ferrocarril porfiriano? Para decirte algo. Todavía ahora hablamos del héroe de Nacosari, sobre las máquinas locas, sobre... platícanos alguna cosa así pues no solo leyendas, anécdotas, etcétera, que tengan que ver con el ferrocarril porfiriano. Pues mira, más que leyendas están las crónicas, ¿no? Las crónicas de las negras, como les llamaban, ¿no? A las máquinas. Las máquinas fueron bautizadas de 1000 nombres. Por ejemplo, en los talleres, la ahora muy común para nosotros frase de hecho la mocha, de hecho viene de los ferrocarriles. La mocha eran pequeñas locomotoras de patio. Ah, Eran locomotoras chiquitas que a la hora que llegaban las otras locomotoras tenían que abastecer a las máquinas grandes o a los trenes y entonces iban muy rápido. Eran así chiquitos, como ratoncitos, y entonces iban hechas la mocha. Las mochas eran porque no tenían la parte de atrás, sí, claro. ¿no? Entonces ese tipo pasaba mucho ese tipo de anécdotas. Bien hecha la mocha pues era una máquina que le faltaba el tren, por decirlo así, incluso le faltaba, digamos, el agua y todo lo que llevaban estas máquinas. Y se crea además pues todo un mito, ¿no? En torno a las negras, las negras que eran como fantasmas, como Ujú. unos señorones los que arribaban a cada pueblo y paralelamente pues todo un discurso literario, ¿no? Yo creo que es impresionante la cantidad de literatura que se generó en torno A las máquinas en torno desde... al Sí, ferrocarril, claro. ¿no? Y a las máquinas. Y, Desde luego Altamirano, sí. Ignacio Manuel Altamirano, yo creo que viene de la mano del ferrocarril también la crónica literaria y los relatos Y la literatura y en la torno literatura. a las Sí, no, máquinas, impresionante. incluso hasta Arreola, yo recuerdo por Bueno, ahí un cuento que se llama El guardabujas, que es tremendo, que sí. acaba siendo muy desesperante, el que no lo haya leído, por favor que lo busque, un Ujú. cuento de Arreola sobre una máquina que no saben si va a llegar o no va a llegar, y tampoco saben hacia dónde va. Y entonces al pobre pasajero lo, lo atrapan en el miedo de que se sube al tren el Ujú, día que pueda subirse y ujú. quién sabe cuál va a ser su destino. Pero en el caso del ferrocarril porfiriano, no, al revés. Creo que lo que fue parte de su éxito era la seguridad de que podías llegar con tu mercancía o con tú como pasajero al lugar a donde debías llegar casi a la hora que decías que tenías que hacerlo. Ujú. Es decir, efectivamente con reloj en mano. Sí, lo que es interesante, por ejemplo, te acordarás de los bandidos de Río Frío, todas las calamidades que sufre lo que era el tramo De Río Frío para acá. de Puebla a la Ciudad de Sí. México, que ahorita ya está apareciendo, por cierto, ¿no? Llegar es verdaderamente complicadísimo. Tenía que ver pues, con la inseguridad Los caminos, de sí. los caminos en la época, ¿no? Y el ferrocarril les daba esa seguridad. Sí. Tienen, además de la precisión del horario, tienen vigilancia continua, ¿no? Entonces fue parte de su éxito, sí, fue esa prontitud y ahora sí que inglesa, en los recorridos que pasaba por la seguridad, ¿no? Por la seguridad En el viaje, que era en el realmente, viaje, sí, dejó de claro. ser una aventura que era famoso en México, los asaltos de las diligencias, etcétera. Etcétera. Sí. Claro, hasta llegar a la revolución, porque después pasar por la zona de Genovevo de la O en tren era una apuesta en contra. No, no, pues ya con la revolución otra vez Sí, se cambia todo y se vuelve otro personaje, la locomotora la sería otra cosa. locomotora, por supuesto. Emma, vamos a cerrar ya el programa. ¿Qué recomendación de lecturas le darías a tus radioescuchas? Pues ahora sí que si se quieren poner como que muy académicos,
Entonces hay que leer a Calderón, hay que leer a Arturo Grunstein, Sandra Kunz, tu servidora con la historia de técnica, Guillermo Guajardo, etcétera. Pero lo más sabroso realmente, yo creo que es leer las crónicas, leer o sea, para entender todo este movimiento, digo, de los trenes, hay que remitirse a las crónicas de Altamirano, las crónicas de Riva Palacio, de Arreola, decías tú, la Ese es literatura, cuento, sí. sí, bueno, cuento, crónica, literatura en general. Yo creo que darle el golpe al ferrocarril pasa por la literatura, ¿no? Desde luego El Águila de la Serpiente, de Martínez Guzmán, ahí está el alma del ferrocarril, ¿no? Si se quiere, al contrario, datos muy precisos, etcétera, bueno, están los trabajos de Sergio Ortiz Hernán y demás, pero para ¿Dónde publicaron ellos? ¿quiénes de todos? Por ejemplo, los académicos. Bueno, Guajardo, creo que en el colegio en la UNAM, Arturo Grunstein y Guajardo incluso se los acaban de publicar en Conaculta con el Museo Nacional de los Ferrocarriles. El libro mío está en el INA, el de Historias de... No, el de los días del vapor es una historia gráfica, pero digamos que el denso, pero el es padrísimo académico, de la historia. es una historia gráfica de fotografías que publicó el INA con el editorial Madero. Lo de comunicación, la Secretaría de Comunicación y Transportes publicó lo de Sergio Ortiz Hernán. Y ahora el Museo Nacional de los Ferrocarriles tiene una línea editorial que va muy bien. Y desde luego ir al museo, el Museo de los Ferrocarriles recupera todo este ambiente. Han tenido incluso la puntada en el periodo de la Revolución de poner a gente vistiéndose con época. Entonces llegas y casi saludas a personajes históricos. Y tienen un acervo documental de planos, de cartografía muy amplio. Y desde luego también echarle un ojo a la gráfica, ¿no? A la pintura de Velasco y todos estos. Sí, claro. Nada más de ver el trenecito en medio de un paisaje gigantesco, pues te da como el alma, ¿no? De lo que fue este tendido ferro. Pues muchas gracias, Emma. Desde la conducción, un servidor, Salvador Rueda, a nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión que fue posible gracias a la generosa participación de nuestra invitada, la doctora Emma Llanes, con quien tuvimos la oportunidad de charlar sobre el ferrocarril en la época de Díaz y algunas otras cosas. Gracias a nuestro auditorio por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. En la realización, la Dirección de Medios de Comunicación, a través de la Subdirección de Radio, con Gabriela Marentes al frente. En la producción, Evanibaldo Morales. En los controles técnicos, Joel Cuautle. Muchas gracias y hasta la próxima.